Scott, what do you make of the resignation of Scott, Joe Kent? ¿qué opinas de la dimisión de Joe Kent? Donald Trump no puede acusarle de ser un izquierdista ni un enemigo. Es un tipo que apoyó a Trump, que realmente cree en Estados Unidos, que quiere que el país sea más fuerte, pero no ve que eso esté ocurriendo bajo las políticas actuales de la administración Trump. Joe Kent. Joe Kent, no one can question his courage. Nadie puede poner en duda su valentía. Sabes, sirvió en algunos de los peores lugares del mundo bajo las peores condiciones y salió adelante. Joe Kent es, bueno, tenemos una amplia experiencia derivada de las guerras de Irak y Afganistán, pero especialmente de la guerra de Afganistán, que hizo un uso máximo del personal de operaciones especiales, del personal de fuerzas especiales. De hecho, amplió considerablemente sus filas. Y se trata de personas muy inteligentes, muy en forma físicamente y con una conciencia moral. Pero su conciencia moral está definida por el ethos del guerrero, no tanto por lo que debería definirla, que son los principios constitucionales. Oigo a esos veteranos de las fuerzas especiales por ahí hablando de la Constitución. Pero cuando llega el momento de la verdad y profundizas en lo que dicen, están centrados en la eficiencia militar. Odio decírselo a la gente, pero la Constitución no es eficiente. La forma estadounidense de gobierno constitucional no es eficiente. Es fea, ineficiente, lo que sea, pero es nuestra. Tiene pesos y contrapesos. En el momento en que dices pesos y contrapesos, estás implicando ineficiencia, porque estás controlando y equilibrando. El ejército no trata de pesos y contrapesos. El ejército trata de cumplir la misión. Y Joe Kent es uno de esos tipos que cumplen la misión. Se le asigna una misión y la cumple. Y está rodeado de personas con una mentalidad similar. Pero se han engañado a sí mismos, creyendo que esto es constitucional, porque juraron defender y proteger la Constitución. Piensan que al cumplir la misión, están honrando ese juramento, pero no entienden que a veces la misión actúa en oposición a las normas y valores constitucionales. Joe Kent, y lo vi cuando se presentó, porque tenía esperanzas en Joe Kent, pero luego leía declaraciones suyas sobre Oriente Medio. Y ya sabes, es alguien que, como la mayoría de las personas que lucharon en esas guerras, admite que sí, estábamos haciendo lo incorrecto. No deberíamos haber estado allí, ya sabes, especialmente en Irak. No deberíamos haber estado allí. En Afganistán lo hicimos de la manera equivocada, todo eso. Pero luego, ya sabes, dices, vale. Pero entonces metes a Irán, porque no saben nada sobre Irán. Irán es malvado, es un régimen islámico maligno, la peor organización terrorista del mundo. Y tú dices, espera un momento, ¿de dónde sacaste eso, sabes? Y Joe Kent formaba parte de ese grupo. Y lo otro es que, al definirte como estadounidense, ahora, por desgracia, te vuelves faccional, porque una vez más, esa gente dejó de ser estadounidense y empezó a ser republicana. Empezaron a oponerse al Partido Demócrata porque muchas personas dentro del Partido Demócrata estaban en contra de lo que hacían en Afganistán o Irak. Comenzaron a apoyar al Partido Republicano por la creencia equivocada de que los republicanos realmente se preocupaban por ellos. Pero Joe Kent lo sabe. Joe, supongo, porque Joe Kent es un tipo íntegro, perdió a su esposa, Shannon. Ella fue una heroína. En Siria murió a causa de una bomba del ISIS. Pero si miras su pecho, quiero decir, es que en las contorsiones en su pecho era un y tercí la camiseta. No era simplemente una turista de guerra. Y ella murió trágicamente. Y ahora Joe está criando a los niños, así que conoce la realidad de la guerra. Pero Joe no lo sabe. Joe se dejó atrapar por el movimiento MAGA. El movimiento MAGA no es un movimiento estadounidense. El movimiento MAGA es una facción. Gente, por favor, lee del Federalista número 10. Lo siento, soy de esos tipos constitucionalistas. James Madison escribió el Federalista número 10 para advertirnos del peligro del faccionalismo y de la creación de facciones.
Y MAGA es una facción. No es un movimiento estadounidense, es una facción. Un movimiento estadounidense realmente cree que todo el mundo debería existir. Entiende los contrapesos, la necesidad de equilibrio. Las facciones quieren que todo salga a su manera. Y la facción MAGA está controlada por un grupo de sionistas que secuestraron el movimiento MAGA para poner a Israel en primer lugar, literalmente. Y Joe Kent aceptó eso, junto con otros. Pensaban que estaban sirviendo a Estados Unidos, América primero, MAGA. No, estaban sirviendo a Israel primero, un parásito que había tomado el control del cuerpo estadounidense. Se presentó a un cargo y ahora ha entrado, y esa es otra cosa también. Es fácil, y Joe lo sabe, al igual que todos los demás. Saben cuál es la carga del liderazgo. Joe lo sabe mejor que nadie. Ha estado en combate. En el combate no hay tonterías, no las hay. There's no bullshit in combat. There's none. You have a mission to do. Bullshit gets you killed. Tienes una misión que cumplir. Las tonterías te matan. Cuando te sientas ahí a soltar disparates, te distraes, y lo siguiente que sabes es que una bala entra en tu cabeza y tu cerebro acaba esparcido por una pared. Joe lo sabe porque ha visto las consecuencias de eso. Pero cuando entras en política, todo es una farsa, absolutamente todo. Así que se tragó un montón de basura y ahora llega al cargo y está en el centro antiterrorista. ¿Es verdad? Porque estoy frente a más terroristas reales. It's that después se están empacando los terroristas. That we're not hitting the right targets. We're not focusing on the right thing. In order to sell this war in Iran, No nos estamos centrando en lo nuestro. Para vender esta guerra con Irán, en realidad, tuvimos que etiquetar como terrorista a una nación que no lo es por naturaleza, la nación iraní, el pueblo iraní, y dedicar mucho tiempo a explicar por qué todo lo que hacen supuestamente está vinculado al terrorismo, mientras que los verdaderos terroristas que hay por ahí no reciben la atención que merecen. Y luego acabamos metidos en una guerra a la que Israel nos arrastró. Joe es inteligente. Sabe exactamente lo que pasó. Sabe que Netanyahu le dijo a Trump que la iniciara, y Trump dijo que sí. Kent sabe que el Estado Mayor Conjunto que era una mala idea. Kent knows that the Joint Chiefs of Staff said it's a bad idea. Kent knows that Tulsi Gabbard put together Kent sabe que Tulsi Gabbard publicó un informe de inteligencia en el que decía que el régimen no caería, que nada de lo que querían lograr se lograría. Y sabe que Donald Trump siguió adelante y lo hizo de todos modos. ¿Sabes? Creo que finalmente llegó al punto en que dijo, no puedo seguir haciendo esto, no puedo vivir con una mentira. Porque Joe Kent, con todos sus defectos, y cuando digo defectos me refiero a haberse dejado arrastrar por el movimiento MAGA, bueno, todos lo hicimos. Estás hablando con alguien que pensaba que Donald Trump iba a ser un pacificador, ¿vale? Todos fuimos engañados de una forma u otra. Pero como cualquier persona honesta, cuando te despiertas por la mañana y te das cuenta de que te han engañado, él no se engañó a sí mismo, lo reconoció. Escribió una carta y dimitió. and he resigned. This Esto podría ser, debería ser, el comienzo de una cascada de dimisiones de conciencia moral. No sé si lo será, porque una vez más, he perdido mucha fe en los seres humanos, especialmente en los estadounidenses, con el paso del tiempo. Me gustaría creer que cuando la mayoría de los estadounidenses tienen acceso al conocimiento y la información, harán lo correcto. Lamentablemente, ya no lo creo. Pienso que los estadounidenses se han vuelto adictos a la comodidad y por tanto harán lo que sea necesario para mantener esa comodidad, incluso si es lo incorrecto. Pero esto podría ser, podría llevar a más dimisiones. Tulsi Gabbard necesita dimitir y empezar a decir la verdad sobre lo que ocurrió. Escribió una publicación terrible en la que básicamente decía que defendía al presidente intentando decir la verdad, pero sin decir realmente la verdad. Sabes, el presidente fue informado sobre todo esto, aquello y lo otro, y luego tomó una decisión. Sí, pero Tulsi, ¿sobre qué fue informado exactamente? Su decisión coincidió con la conclusión, porque tu trabajo como oficial de inteligencia es ofrecer cursos de acción recomendados. Tulsi,
He sido oficial de inteligencia durante mucho tiempo. Sé lo que se supone que debes hacer. Entonces, ¿el presidente siguió uno de tus cursos de acción? ¿Te escuchó o simplemente hizo lo que le dio la gana y repitió lo que ya había dicho antes? No te creo. No confío en ti. Bueno, en ese punto tienes que dimitir. Si el presidente no confía en ti, entonces no estás haciendo tu trabajo y debes dimitir por el bien del pueblo. Encuentra a alguien ahí dentro en quien el presidente sí confíe. Y entonces tienes el deber y la obligación de ir al Congreso y explicar esto. No tienes que dirigirte al pueblo estadounidense, porque gran parte de lo que tendrías que explicar es información clasificada. Pero el Congreso celebra sesiones a puerta cerrada. Y dado que el presidente hace tiempo se autodefinió como un hombre que no cree en la Constitución, que no cree en el cargo de la presidencia, que cree en un culto a la personalidad, que cree en una dictadura, se llamó a sí mismo dictador, no estás obligado a mantener la confidencialidad de tus conversaciones con él, porque no es un presidente, es un dictador. Tienes que ir al Congreso y hablar sobre el dictador llamado Trump y sobre cómo está ignorando todas las pruebas y nos ha metido en esta guerra en nombre de Israel. Ahora, la mitad del Congreso intentará reprimirte porque trabajan para Israel. Pero la otra mitad podría, ya sabes, empezar a hacer preguntas de seguimiento, y eso podría llevar a que este presidente finalmente rinda cuentas, ya sea en las elecciones, en las urnas, el día de las votaciones, o quizá con la rendición de cuentas definitiva, cuando su gabinete por fin se dé cuenta de que este hombre es terrible para Estados Unidos, que está perjudicando al país y también a ellos, e invoquen la enmienda 25 para destituirlo. Pero ya sabes, Donald Trump es, después de Israel, la mayor amenaza para Estados Unidos. Recuerda, porque dejó de creer en América, solo cree en Donald Trump. Scott, antes de concluir el... Scott, before wrapping up, we had an interview with the Iranian foreign minister. Tuvimos una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores iraní. Dijo que Irán está diseñando un nuevo mecanismo para el estrecho de Hormuz. También hay un artículo en el Financial Times que sostiene que las acciones de Irán en el estrecho de Hormuz muestran la realidad de una guerra económica multipolar. Durante décadas, Estados Unidos dominó las sanciones y utilizó la presión financiera como arma estratégica. Ahora otras potencias, entre ellas Irán y China, pueden emplear herramientas similares para responder a la escalada. ¿Cómo ves toda la situación en el estrecho de Hormuz? Donald Trump está suplicando a los europeos, Queen. Donald Trump is begging Europeans to help him. I don't know in what manner they can help Donald Trump in the Strait of Hormuz. No sé de qué manera pueden ayudar a Donald Trump en el estrecho de Hormuz, pero parece que va a convertirse en uno de los puntos o resultados más estratégicos, ya sabes. Esta ruta comercial es tan importante no solo para Irán, sino para todos esos estados árabes, junto con Japón, Corea del Sur, China. Todos dependen de ella. Eso demuestra lo importante que es. ¿Cómo ves la forma en que Irán está hablando de esto? Y cómo, como resultado de esta guerra, algo se está reconfigurando. Bueno, ante todo, hay una desconexión entre lo que dice Irán, que se basa en la realidad, y lo que dicen y hacen otras naciones. Creo que cada vez hay un mayor reconocimiento de que Irán controla actualmente el estrecho de Hormuz. No se puede pasar por el estrecho de Hormuz sin que Irán dé su visto bueno. Ahora bien, Estados Unidos está llevando a cabo una campaña militar destinada a degradar la capacidad de Irán para interceptar el estrecho. De nuevo, se trata de la preparación de inteligencia del campo de batalla. Miro un mapa, miro el estrecho. Y lo otro interesante es la forma en que funciona el estrecho. Hay tráfico que entra y tráfico que sale. Hay dos carriles. Y el tráfico que sale te lleva por un canal que pasa entre dos islas iraníes, la isla de Kish y Larak, creo que se llaman. Y es muy estrecho. Nunca vas a poder forzarlo si Irán no quiere. Sabes,
Irán ni siquiera ha empezado con el asunto de minar el estrecho. Otra cosa que Irán no ha hecho es hundir un barco en medio de ese canal, porque eso sería el fin del canal. Quiero decir, todo lo que Irán tiene que hacer es poner unos petroleros allí, hundirlos, hacerlos caer y puede volver a hacerlo. Irán controla el estrecho y siempre lo controlará. Estamos intentando llevar a cabo una campaña diseñada para atacar los misiles de Irán. Ya sabes, la Brigada de Misiles Aref, creo que lo digo bien, era la que tenía el complejo que fue bombardeado por Estados Unidos, matando a las chicas. RCF, RLF, algo de ese tipo. Está organizada en 4 batallones. El primer batallón cuenta con misiles antibuque de corto alcance, de unos 15 a 20 kilómetros de alcance. ¿Has oído lo que acabo de decir? 15 a 20 kilómetros. Eso significa que pueden situarse a cierta distancia y aún así alcanzar el objetivo. No tienen que estar justo en la línea de costa. Luego, la segunda brigada dispone de misiles de alcance medio. Eso significa que pueden atacar más profundamente en el Golfo o actuar en una posición de lanzamiento a distancia. Lo que tienes ahora, cuando observas el terreno del estrecho de Hormuz, no es solo cómo pueden alcanzar el estrecho, sino hasta qué punto pueden replegarse y seguir teniendo la capacidad de influir en él mediante fuego directo o indirecto. Y luego está el de largo alcance. Así que tienes 3 batallones que proporcionan una capacidad de cierre en capas. Estados Unidos, en este momento, se centra en bombardear las crestas y las montañas a lo largo de la costa, como si volarlas fuera a salvar algo. Esto demuestra, una vez más, una falta fundamental de comprensión. Los iraníes llevan mucho tiempo preparándose para esta guerra. Saben cómo operamos. El 4º batallón, por cierto, se encarga de todo lo no convencional. Coloca las minas, maneja las lanchas rápidas, todo eso. Así que es un enfoque de espectro amplio para cerrar el estrecho. Nunca va a poder interceptar eso. La única manera de abrir completamente el estrecho es controlar físicamente el territorio que acabo de describir. Y eso significa que no se trata solo de desembarcar en la costa. Hay que avanzar en profundidad, un par de cientos de kilómetros. ¿Tenemos los 900,000 soldados que eso requeriría? No. Así que nunca vamos a cerrar el estrecho. Incluso con el tráfico marítimo en marcha, imagina que eres una compañía de seguros o un propietario de buques. ¿Qué compañía de seguros va a cubrir eso? Nadie va a decir, sí, te daremos la misma tarifa. No, las primas de seguro van a subir, el coste del transporte marítimo va a aumentar y otros simplemente van a abandonar esa ruta y dirán, no lo haremos. Simplemente no va a suceder. Europa, en este momento, dice que va a hablar con Irán para intentar que Irán permita que sus petroleros pasen. Pero los iraníes básicamente están diciendo, no estáis haciendo nada, no lo estáis haciendo de la manera correcta. Esto no trata de negociar con nosotros para que vuestro petróleo pase, se trata de negociar con Estados Unidos para que deje de hacer lo que está haciendo, para que detenga la guerra. Irán no va a hacerle ningún favor a Europa. Europa tiene que salvarse a sí misma, y lo hace identificándose como comprensiva con la difícil situación iraní, con la causa iraní. Las naciones que han mostrado simpatía son las que están recibiendo un trato favorable. Las naciones que siguen rindiendo pleitesía a Estados Unidos, limitándose a decirle a Washington, no vamos a enviar fuerzas navales. Bueno, a Irán le importa un comino la Marina de Europa. Lo único más patético que una sección de infantería israelí es la Marina de Europa. Enviar una sección de infantería israelí al sur del Líbano significa que todos van a morir. La Marina de Europa entra, intenta abrir el estrecho, todos van a morir. Quiero decir, es una estupidez siquiera tener esta discusión. Trump está jugando una carta política aquí. Pero el hecho es que no se trata de eso. Irán no va a recompensar a Europa por eso. Lo que Irán quiere es que Europa le diga a Estados Unidos que detenga esta guerra, que la detenga, pero ahora tienes a Finlandia diciendo, cambiaremos apoyo a Estados Unidos en Oriente Medio por apoyo estadounidense en Ucrania.
¿Ves cómo piensan los europeos? Así que Irán no va a jugar a ese juego. Creo que lo que estamos viendo aquí es una redefinición permanente de los parámetros de seguridad energética. Cualesquiera que fueran los cálculos o algoritmos utilizados antes de esta guerra van a cambiar de forma permanente. Van a aparecer nuevos algoritmos. El precio del petróleo va a ser más alto, pase lo que pase. Porque ya sabes, por ejemplo, si eres Kuwait, supongamos que la producción de petróleo de Kuwait sobrevive a este conflicto, estratégicamente hablando, todas estas naciones van a sufrir un golpe. Puede que no lo superen, pero supongamos que sí. Supongamos que la familia real kuwaití sobrevive. Ahora bien, van a quedarse ahí diciendo, bueno, vamos a insistir en la estupidez y hacer lo mismo otra vez para que vuelva a pasar, porque ahora Irán puede cerrar este comercio cuando quiera. O van a empezar a negociar con los saudíes para construir un nuevo oleoducto que conecte el petróleo kuwaití con el Mar Rojo. Pero lo que tienen que entender es que el oleoducto empieza en algún lugar, y eso será simplemente un objetivo para los iraníes. Esto lo cambia todo. Ahora que el mundo se ha vuelto estúpido, ahora que los israelíes se han vuelto estúpidos, los estadounidenses se han vuelto estúpidos, atacar la energía iraní significa que a partir de ahora, esos campos energéticos serán objetivos. Eso cambia todo el enfoque. Sabes, es lo mismo que está ocurriendo en Rusia. Cuando los ucranianos empezaron a atacar el petróleo ruso, las instalaciones estratégicas de producción y procesamiento de petróleo, los rusos se dieron cuenta de que tenían esas enormes instalaciones sin protección. Así que ahora los rusos se dedican a reforzar esas instalaciones, instalando físicamente defensa aérea, todo el conjunto. Ya sabes, está el papel que desempeña ahora la industria rusa en la tecnología antidrones. No es solo el Ministerio de Defensa el que interviene. Ahora, las compañías petroleras son responsables de protegerse a sí mismas, así que están desarrollando tecnología antidrones. Bueno, esta va a ser la nueva realidad. Ya no se puede hablar de construir un campo petrolífero en Oriente Medio sin hablar de cómo defenderlo, lo que significa que los gastos aumentan, así que todo va a costar más, todo va a costar más. Y lo otro que esto muestra es la vulnerabilidad de las rutas marítimas de comunicación de todas las empresas. Mira el estrecho de Malaca en Indonesia. Ese es otro, uno crítico. Todo pasa por ahí. Es el lugar más fácil del mundo de cerrar después del estrecho de Hormuz. Bab al-Mandeb, ya sabes, Yemen puede cerrarlo. El canal de Suez, ya vimos lo que pasa si un petrolero se gira en la dirección equivocada y se queda atascado. Se cierra. Bueno, quizás sea hora de que Irán empiece a hundir barcos en el canal de Suez y lo cierre también. ¿Quieres jugar a juegos estúpidos? Los iraníes son perfectamente capaces de jugar a ese mismo juego, haciéndote pagar por tu estupidez con el precio más alto. Ya sabes, dolor a corto plazo para una ganancia a largo plazo. Esto va a ser dolor a largo plazo sin ninguna ganancia. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día. That's what's going on in the world today.